Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, las polémicas y por supuesto las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Yo soy tu nombre y hoy estamos aquí para hablar de un tema que ha mantenido en vilo a muchos y que sigue generando muchísima conversación, la relación, o más bien, la aparente búsqueda de paz entre dos figuras muy queridas por el público. Dos estrellas que brillaron con luz propia en la exitosa serie Love is in the Air, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo habéis escuchado bien. Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón, ha hecho unas declaraciones que francamente han dejado a más de uno con la boca abierta. Y no es para menos porque después de meses de especulaciones, de rumores, de supuestas indirectas, parece que Kerem está decidido a hablar abiertamente sobre su relación con Hande y, sobre todo, sobre el porqué de su deseo de, como él mismo ha dicho, encontrar la paz. Así que siéntense cómodos, porque en este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos, vamos a analizar las palabras de Kerem, vamos a entender el contexto y por supuesto, vamos a especular un poquito, porque ¿a quién no le gusta un buen chismecito? Pero antes de empezar, y esto es muy importante, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis. Y de esa manera, no os perderéis ninguno de nuestros próximos vídeos. Activad también la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo. No os lo podéis perder. Así que manos a la obra. Bien, para entender todo esto, debemos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos Love is in the Air. La química entre Kerem y Hande era innegable, estallaba en la pantalla. Y esa magia traspasó las fronteras de la ficción. Pronto comenzaron los rumores, las fotos juntos, las salidas, y finalmente la confirmación. Eran pareja. La noticia alegró a miles de fans en todo el mundo, quienes soñaban con ver su amor consolidado. La relación en sus inicios fue un torbellino de amor y romanticismo. Redes sociales inundadas de fotos, de declaraciones de amor, de momentos inolvidables. Viajes, celebraciones, risas. Parecía el cuento de hadas perfecto. Pero como en toda historia, la perfección no existe. Y después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Los motivos nunca fueron del todo claros. Hubo especulaciones, como siempre, sobre diferencias irreconciliables, sobre el desgaste natural de una relación. Pero lo cierto es que la ruptura sorprendió a todos. A partir de ese momento, la situación entre ambos se volvió, digamos, tensa. Evitaban hablar el uno del otro en público, sus interacciones en redes sociales se volvieron prácticamente nulas, y las miradas se esquivaban. Todo un contraste con la efusividad que habían mostrado durante su romance. Parecía que el amor se había transformado en indiferencia, o quizás en algo más complicado. Y es aquí donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo. Recientemente Kerem Bürsin ha concedido una entrevista donde, sin tapujos, ha hablado sobre Hande. Y lo que ha dicho ha sido sorprendente. En primer lugar, Kerem ha dejado claro que el cariño hacia Hande sigue existiendo. Ha hablado de ella con respeto, reconociendo su talento y su valía como persona. Esto ya es un buen punto de partida, porque demuestra que a pesar de todo, la relación entre ellos no ha terminado en rencor. Pero lo más llamativo ha sido su declaración sobre la búsqueda de la paz. Kerem ha dicho que para él es importante cerrar ciclos, y que necesita encontrar esa paz interior, esa tranquilidad que al parecer, aún no ha encontrado del todo en lo que respecta a su relación con Hande. ¿Qué significa esto? ¿Por qué busca la paz? Hay varias interpretaciones posibles. Una de ellas es que Kerem quiere dejar atrás cualquier resentimiento o malentendido que pueda existir. Quizás el fin de la relación no fue tan amistoso como aparentaba, y ahora, el actor busca limar asperezas, poner punto final a cualquier conflicto. Otra interpretación es que Kerem simplemente quiere sentirse bien consigo mismo. Haber roto con una persona que ha sido importante en tu vida puede ser doloroso, y sanar esa herida lleva tiempo. La búsqueda de la paz podría ser, en este sentido, un proceso de autodescubrimiento, de aceptación y de cierre de una etapa. También existe la posibilidad de que Kerem sienta la necesidad de protegerse a sí mismo y a Hande de la presión mediática. La atención que generaron como pareja fue enorme, y cualquier interacción entre ellos, por mínima que fuera, se convertía en noticia. Quizás el actor quiere evitar que se genere más especulación, más ruido, y busca una especie de tregua con los medios, con el público y por supuesto con Hande.
Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que, a pesar de todo, aún exista un sentimiento residual. Que a pesar de la ruptura, Kerem sienta cariño y respeto por Ande y que la búsqueda de la paz sea una forma de mantener una relación cordial, de dejar las puertas abiertas, de no cerrar definitivamente un capítulo de sus vidas. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado Ande ante estas declaraciones? Por el momento, no ha habido una respuesta directa por parte de la actriz. Sin embargo, sus movimientos en redes sociales y sus declaraciones indirectas sugieren que al menos, ella también está en un proceso similar. Ha hablado sobre la importancia de la salud mental, de perdonar y perdonarse, de dejar ir el pasado y mirar hacia el futuro. Todo esto, por supuesto, es una especulación, pero es inevitable pensar que las palabras de Kerem le han llegado y que ella también está buscando su propia paz. Es importante destacar que esta situación no es nueva en el mundo del espectáculo. Muchas veces las rupturas sentimentales generan tensiones, conflictos y malentendidos. Y es admirable ver cómo en este caso, dos personas que han sido tan importantes la una para la otra, buscan la madurez, la reflexión y la paz. Y es que al final del día, la vida sigue. Cada uno tiene sus propios caminos, sus propias metas, sus propios sueños. Y es natural que a veces esos caminos se crucen y que otras veces se separen. Lo importante es aprender de la experiencia, dejar atrás el rencor y buscar la felicidad, ya sea juntos o por separado. En cuanto a lo que deparará el futuro, solo el tiempo lo dirá. Quizás Kerem y Ande logren mantener una relación cordial, basada en el respeto mutuo. Quizás cada uno encuentre el amor en otros brazos y forme una nueva familia. O quizás simplemente cada uno siga su camino sin más. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirá siendo tema de conversación durante mucho tiempo. Su historia es un reflejo de la vida misma, llena de pasión, de amor, de desencuentros, de aprendizaje y sobre todo, de búsqueda de la felicidad. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado en este vídeo, Kerem Bürsin ha sorprendido a todos al revelar su deseo de encontrar la paz con Hande Erçel. Las razones de esta búsqueda son múltiples y pueden estar relacionadas con la necesidad de cerrar ciclos, de sanar heridas, de protegerse de la presión mediática o simplemente de mantener una relación cordial. Por el momento no hay una respuesta directa por parte de Hande, pero sus acciones sugieren que ella también está en un proceso similar. Veremos qué depara el futuro a esta pareja que conquistó el corazón de millones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y que os haya dejado con ganas de más. Y por supuesto me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las declaraciones de Kerem? ¿Creéis que Hande responderá? ¿Qué esperáis que suceda en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderos. No olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.